En el último cuarto del siglo XX, el Papa Juan Pablo II, con esa clarividencia que tenía, llamó con la Iglesia a un sínodo sobre la reconciliación y la penitencia. Y en la primera parte, cuando echa una mirada sobre el mundo, dice el Santo Padre, hay muchas miradas frente a tantos problemas, dice la mirada del sociólogo, la mirada del psicólogo, la mirada del historiador, dice, del político, dice, vamos a poner también una mirada del pastor. Y comienza diciendo de estos problemas, y dice así, de las numerosas, profundas y dolorosas divisiones que sufría el mundo en ese momento. Y las va describiendo, dice, no solamente entre las personas, sino entre las naciones, entre los pueblos, entre los partidos. Entonces dice, frente a esta mirada, frente a esta realidad, hay una nostalgia de la reconciliación. Entonces decía el Papa, ¿cómo le podemos hablar al mundo, en ese momento del siglo XX, al mundo moderno, de dos palabras que reflejan dos realidades, la reconciliación y la penitencia? Dice, ¿cómo le podemos hablar al mundo? Dice, el mundo ha perdido, inclusive nosotros los cristianos en el mundo, el sentido del pecado, y por eso hemos perdido el sentido de Dios. O viceversa, hemos perdido el sentido de Dios y por eso también perdemos el sentido de lo que es el pecado. Eso decía el Papa en el año 1984, que promulga justamente el 2 de diciembre, hace unos días, había promulgado en aquella época la Reconciliatio e Penitentia, para hablar de la reconciliación y de la penitencia. Hoy, que nos reunimos junto a nuestra madre y acompañando a Juan Carlos San Nicolás, nuestro hermano, amigo, en sus 50 años de sacerdocio, la palabra nos invita a reflexionar sobre este misterio. Me gustaría mirar junto a ustedes al Jesucristo histórico en esta escena del Evangelio y al Jesucristo resucitado desde la mirada de la carta a los Hebreos. En el Evangelio es una escena muy interesante donde está describiendo a Jesús mediante dos acciones que polarizaban su vida. La enseñanza, dice, Jesús estaba enseñando, seguramente estaba enseñando la misericordia de Dios, el reino de Dios, como lo enseñaba con parábolas. Dice, y de él emanaba un poder que Dios le había dado para sanar. Enseñaba y curaba. Y en esa circunstancia le traen el paralítico con un enorme esfuerzo, sacan un techo, que tenían así como los techos en nuestro interior, tenían las vigas y la paja, sacan eso, y como había desniveles allí en Cafarnaún, levantan el techo y lo bajan delante de Jesús, porque estaba en una casa de familia y no podían llegar. La fe los impulsa a llegar. Lo ponen delante de Jesús con tanto esfuerzo, Jesús lo mira en profundidad y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Quiénes reaccionan primero? Los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los creyentes, los que sabían de religión. Dice, ¿quién es este que se toma esta atribución que solo la tiene Dios? Eso, como buen judío, tenían claro que el que perdona los pecados es Dios. También tenían claro que todo ser humano es pecador, todo ser humano. Entonces Dios tiene esta facultad y estaban allí murmurando. Y Jesús, fíjese, dice, ¿qué es más fácil? Y no responde esa pregunta, le plantea Jesús a la pregunta, la responde con el gesto de hacer caminar al paralítico. Y termina la escena diciendo que la gente queda maravillada de este poder concedido de parte de Dios a los hombres. ¿Pero de qué poder quedan maravillados? De la curación externa.
Hoy es una buena oportunidad que nos da la palabra del Señor para reflexionar como creyentes sobre nuestra fe en el perdón de los pecados. Fe de ustedes los feligreses en este poder de Dios que pasa por las manos de los seres humanos, de los sacerdotes. Eso yo creo que está en crisis. Bastaría hacer como hacemos ahora estadística. ¿Cuántos fieles se confiesan? Cantidad y calidad, ¿cómo se confiesa? Pero también para nosotros los sacerdotes, ¿qué tiempos dedicamos a la confesión y cómo confesamos? Para muchos quizás los piadosos es como un ticket para ir a comulgar. Entonces, Padre, confiéseme rápido. A veces para nosotros también, que tratamos el misterio con cierta liviandad en los lugares donde lo celebramos, en la forma en que lo hacemos. Hoy la palabra de Dios nos impulsa a pensar en esta dificultad que encontró el mismo Jesús y que me imagino se mantiene hace más de 20 siglos. La confianza en el perdón de los pecados y lo que significa el perdón de los pecados. El Santo Padre dice en la Reconciliatio Penitentia, después que describe una serie de laceraciones del mundo, de dificultades, de problemas, dice, al final, desde la mirada de la Iglesia, para nosotros, la raíz de todos estos males está en el pecado. Dice, en el pecado original que traemos desde el nacimiento, herencia de nuestra humanidad, dice, y en los pecados personales. Hoy, esto es una opinión, una apreciación personal, nos falta autocrítica, nos falta examen de conciencia, por eso somos rápidos para juzgar. Y como tenemos medios rápidos, el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, que son rapidísimos, somos rápidos para juzgar, opinar y condenar. Y eso nos lleva siempre hacia afuera y nos impide ir hacia adentro. También deberíamos revisar nuestro tiempo de la oración, nuestro tiempo de la preparación responsable, con el examen de conciencia, que debería ser diario, ¿verdad? Así nos enseñaban de niños, para llegar con un buen examen de conciencia a la confesión. Padre, dígame usted, dice. Dígame usted que no llevamos preparado. Yo siempre digo, como ir al médico y no sabe qué síntomas tenemos. Tendríamos que revisar. Hoy el planteo es esta capacidad del Señor de perdonar y este misterio que es el pecado, que está a la raíz de todo, y como va a decir Pablo, el misterio de la iniquidad, esta orientación o hacia el mal o hacia caminos equivocados y no a caminar en la senda de Dios. Y se nos suma la falta de conciencia para volver a Dios. El Evangelio nos muestra a Jesús perdonando con el poder de Dios el pecado. Entonces fíjense, enseñando, sanando, perdonando y con toda esta capacidad del perdón que hace caminar también al paralítico. Por eso las imágenes de Isaías, del paralítico, del desierto que se convierte en vergel, de la salvación, y dice, se transitará el camino que será llamado vía sacra. Dice, los impuros no caminarán por ella. ¿Sí? Un camino exento de violencia, exento de las violencias, hasta de la misma naturaleza de la fiera salvaje. Dice, este camino traza el Señor, hay que transitar por ese sendero. Hoy que hablamos de sinodalidad, tenemos que caminar juntos el camino del Señor, el camino de la Iglesia, el camino de la integridad, y nos afecta a nosotros las divisiones, las disensiones, los problemas, las envidias, en definitiva, el montón de límites que tenemos por nuestros pecados. En la carta a los Hebreos, que es
una de las primeras reflexiones cristianas así profundas, una de las mejores teologías del Nuevo Testamento, el autor bíblico mira a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, el verdadero, el único sumo y eterno sacerdote. Había miles en el Antiguo Testamento, miles en Jerusalén en tiempo de Jesús. Este autor dice, todo eso es sombra y figura, y pone la atención cómo salva, cómo perdona, cómo va a mediar para ponernos de cara a Dios. Y dice, ofreciendo su propia vida. Y hace toda una comparación con un pasaje de Levítico, de una fiesta que tienen los judíos hasta el día de hoy, pero la celebran distinta, pero la fiesta persiste. Se llama Yom Kippur, un día de reconciliación. Hasta el día de hoy en Israel es un día de luto, es un día de silencio, separa todo el país. En ese tiempo, ¿cómo lo celebraban? Con 2 chivos, que uno llevaban al templo y con la sangre de ese chivo salía el sacerdote y rociaba a la gente. Y la gente sentía que eso los aliviaba del pecado. Y al otro, le cargaban al otro chivo, en el símbolo, todas las faltas del pueblo y de cada uno. Y a ese lo llevaban al desierto, lo llevaba un sacerdote y lo dejaba ahí para el demonio. Y ese era el chivo, famoso chivo expiatorio, que se llevaba todos los pecados. Y lo dejaban ahí, bueno, se moría ese pobre animal. Y el sacerdote venía y se tenía que purificar. Mediante ese rito, ellos decían que se daba el momento cumbre de llegar a Dios, donde siempre estamos muy limitados por nuestros pecados, y que Dios obra la salvación en nosotros. Porque eso en realidad es lo que hace el culto, lo que nosotros buscamos, o deberíamos buscar. En ese momento cumbre, sentían ellos que alcanzaban el perdón de Dios y se liberaban, y lo hacían todos los años. La carta a los Hebreos dice, todo eso era sombra, figura, inútil. Lo que dice, la sangre de un animal no nos puede purificar, limpiar la conciencia. Es necesario, dice, fue necesaria la sangre del Cordero de Dios. La sangre de la nueva y eterna alianza, que puede perdonar las conciencias, perdonar los pecados. Este es el sacrificio eficaz, único. Ese sacrificio lo repetimos en cada Eucaristía cuando decimos esta es la sangre de la nueva alianza. Ese es el misterio que obra en cada reconciliación cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la reconciliación en nombre de Jesucristo y por acción del Espíritu Santo. Dios Padre, que en su infinita misericordia derramó sobre el mundo perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia perdón y paz. ¿Quién obra? Dios, Jesucristo. Y necesitamos escuchar. En el siglo XXI seguimos diciendo este problema que afrontó Jesús. ¿Y por qué perdona? Mucha gente no se confiesa, porque dice, yo me arreglo solo con Dios. Otros, obviamente, por la condición pecadora nuestra y a veces escandalosa, dudan. Y nosotros mismos a veces no tratamos ese misterio con mucho respeto. A veces estamos en la misa y estamos confesando a simultáneo. En una hora queremos hacer todos los sacramentos. No lo preparamos, no lo celebramos a veces dignamente. Hoy el Señor nos invita a pensar en este enorme poder que Dios ha dado a la humanidad y que es sanante, que perdona. Creo que es una palabra apropiadísima que nos da el Señor en el día que nosotros nos reunimos acompañando a Juan Carlos. Juan Carlos ha sido siempre un gran catequista, o sea, el ministerio de enseñar, fuera de duda, un gran transmisor de la palabra de Dios, un gran formador de agentes de pastoral, de catequista, un teólogo. Juan Carlos ha celebrado la Eucaristía y Juan Carlos quizá él mismo no ha dimensionado esa capacidad que Dios le ha dado del perdón de los pecados. ¿A cuántos de nosotros
nos ha reconciliado con Dios, nos ha sanado interiormente mediante una buena confesión, nos ha acompañado en este misterio. Y eso sigue intacto. Hoy cuando tenía muchos pruritos de predicar, porque justo es un paralítico, el pobre Juan Carlos está ahí por esa diabetes en silla de rueda. Sin embargo, sigue siendo activo. Y voy a contar una anécdota con el perdón de él. Hace poquito, Juan Carlos fue al penal, a la cárcel, por sus propios medios. Y valiéndose de su silla de rueda, se metió a visitar un hermano nuestro. Llegó ahí, es re complicado ir, hay que hacer una serie de papeles, hay que hacer una serie de permisos, que está muy bien. Él hizo valer, diríamos así, como esa camilla, esa silla de rueda, y se metió al penal y alivió, porque después ese hermano me dijo, tuve una enorme visita del padre Juan Carlos San Nicolás, que me dijo, vos me visitabas, te devuelvo la visita. Dice, y aprovechamos y nos confesamos y nos liberamos. Ese misterio de Dios sigue intacto, a pesar de las dificultades de la salud, sigue intacto en él, que ojalá que en sus 50 años de un fructífero ministerio siga viendo que para nosotros sigue siendo importante en ese ministerio tan especial y que nosotros todos podamos maravillarnos, que todos retomemos este enorme sacramento de la reconciliación y de la paz, penitencia, confesión, como deseamos llamarle, pero que lo valoremos. Nosotros como sacerdotes, ustedes como feligreses, a partir de esta palabra que el Señor nos regala, de este poder de Dios de perdonarnos, si sana el Señor esa interioridad, si limpia nuestra conciencia, lo demás viene por añadidura. En un mundo lacerado, en la Argentina que siempre hablamos de grietas, ojalá nosotros los cristianos, que a veces estamos divididos hasta por la murmuración, por lo que sea, que siempre buscamos motivos para enfrentarnos, que Dios sobre en este perdón, que lo dejemos sobrar y que nosotros los sacerdotes podamos también valorar este enorme misterio de la posibilidad, de la capacidad de perdonar los pecados y que Juan Carlos lo siga haciendo con dedicación y con toda la profundidad con la que él afronta este misterio. Celebramos con él, ponemos su sacerdocio a los pies de nuestra Madre y todos nosotros nos alegramos porque Dios es generoso y perdona nuestros pecados.